En esta veintena de Atemosli, iniciando con, ¿verdad? Chicuase Zipactli, que sería el día martes. Yo estaré trabajando de 7 en 7. ¿De qué es de 7 en 7? Vamos a trabajar con nuestro chicome cuello, con nuestros 7 puntos energéticos portales que en el mundo de los otros hermanos son los chakras, ¿verdad? Por ejemplo, iniciamos con Cosipachtli, y que justamente sería Colotl, Colotli, que es nuestra sexualidad. Hablaremos, hablaremos muy poco, un pequeño audio, sobre cómo empoderar nuestra sexualidad para enfocarlo al trabajo nahuali. Cómo esta sexualidad nos puede ayudar para conectarnos con lo que nos rodea, con las energías que nos vibran, hermanitos. ¿Sí? Además, además de que este punto, este, este cuello, nos va a ayudar a generar esa energía, a elevar esa energía de la sexualidad, ¿verdad? Para empoderar nuestra percepción e intuición. ¿Sí? La siguiente veintena que tendríamos, lo reafirmaríamos, sí. Por ejemplo, con Zipactli, con Tonacatecutli, Tonacacíhuatl, crear vida. El segundo, Yeyecatl, que es el viento, el aire. Buenas noches, hermanita Fabiola, bienvenida. Buenas noches, Sebastián. Buenas Gracias. noches, hermanita, bienvenida, bienvenidas, la Poyahualti. Bien, les decía yo, el segundo cuello, ome cuello, es el ijuit, la plumita, que es el vientre, que está entre nuestro ombligo y nuestra sexualidad, que es en ese punto donde se resguardan muchas de nuestras afecciones, de nuestras emociones. Es en ese punto donde se resguarda el poder creador de una nueva vida, ¿sí? Tanto para mujeres, para hombres. Ujú. ¿Cómo nosotros podemos ser creadores de vida? Pero es un punto donde lo que le llamamos nosotros en el mundo del nahualismo el mal aire, el aire contaminante, porque hay aire bueno, pero también hay aire contaminante que nos puede hacer daño, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros entendamos que la vida de un nahual tiene que estar muy bien equilibrado, armonizado, porque sin esa armonía, hermanitos, en verdad, que nos lleva a un desequilibrio emocional, hasta alimenticio a veces. ¿Sí? Tenemos el otro portal muy hermoso que se representa con una banderita, que es Pantli, ¿no? Recuerdan que los Pantli es una bandera y el Pantli nos da una identidad. Por eso, nuestros ancestros, cuando tenían una reunión, ya sea de danza, ya sea de reunión de medicina, llevaban su banderita, su pantli, su identidad. O sea, es como ahora nosotros tenemos nuestro apellido, ¿no? El apellido de nuestro papá, que eso nos los trajeron esos amigos del otro charco, ¿no? Que Martínez, que Quirós, que Tapia, que Rojas, que, bueno, todos esos, que Ramírez, que todos esos apellidos, ¿no? Ellos nos lo impusieron.
Digo, nos lo impusieron porque ni siquiera nos preguntaron. A ver, los vamos a registrar aquí, ¿no? Recuerden que los que somos de la vieja escuela, todavía si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Todavía, si ustedes todavía se acuerdan que los, los encargados de las iglesias, los sacerdotes, son los que llevaban el registro de nacimiento, ¿no? Y, y pues ellos ponían tu apellido, ¿verdad? Que hubo muy radicales, pero hubo también este tipo de gente que sí respetaron. Por ejemplo, por acá, la región de la montaña baja, hay mucho apellido en náhuatl, Tlalmolonteco, Tecorral, Tehuashi, ¿no? Todavía en náhuatl y les respetaron. ¿Pero por qué Tehuashi? Es el árbol de tepehuaje. Dice, ah, nació abajo de ese tepehuaje. Ah, bueno, tepehuashi, ¿no? Claro que en la antigüedad era pues, la bandera, ¿no? Esta es la bandera que me representa. Y era de acuerdo, se asignaba el nombre, el tocayot, de acuerdo al día en que naciste de la cuenta del tiempo. Que como el apellido, que como tu segundo nombre o tu sobrenombre que te quieran poner es porque te identificas con eso. Por ejemplo, Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc es el águila que desciende, pero así literal, no, es el abuelo sol que va descendiendo, la hermosura, ¿no? No es literal. Por eso es de vital importancia entender esto. El pantli, el cuarto, el yolot, el corazón. Pero recuerden que en el yolot están ahí también presentes las emociones, ¿no? También con el hijillo, el que nos da vida, ¿sí? El quinto es el topiltzin, que está aquí en nuestra garganta, por donde están nuestras cuerdas bucales. Topiltzin quiere decir, o topili, aquel que sirve con su palabra. Nosotros, nuestra palabra debe de servir, ¿sí? Por eso lo representan con un bastoncito, porque es cuando decimos, yo doy mi palabra porque lo voy a cumplir. No necesito que, a ver, fírmele aquí para que diga. No, si yo lo dije, es como y si ya lo hubiera, ya estuviera hecho, se tiene que hacer. De eso me gusta mucho la literatura, que es interesantísimo, del código Bushido, de los samuráis. Cuando tú empeñas tu palabra, es como si ya lo hubieras hecho. ¿No? Al igual con los abuelos existía y existe eso, ¿no? Tú tienes que, si tú ya diste tu palabra, cúmplelo, ¿no? Es que necesito que me estén viendo, a ver, si no me ven, no, tú hazlo, ¿verdad? Topiltzin, aquel que sirve con su palabra, no que destruye con su palabra, ¿eh? Es importantísimo. Recientemente les hablaba mucho de eso. Ah, pues hoy, justamente, ¿no? El de la palabra, ¿no? De Nahual Chalchihui Pahtecatzi, ¿no? Sobre la medicina de la palabra, que no es con las cuerdas bucales, sino que con el Chalchihui, la comunicación telepática. Tenemos el otro, el sexto, justamente es el portal del Chalchihuitl. El Chalchihuitl. Y es el tercer ojo, el desarrollar la percepción. Y el séptimo no es el cabello, ¿eh? No nos confundamos. El séptimo es la mollera o el punto que tenemos aquí, que cuando estamos pequeños está abierto. Que justamente los niños que no están, ¿qué sería? Del nacimiento hasta los 7 años, todavía está abierto esta parte. Y es a través de esto, las abuelas, tlahuelpuchis, los abuelos y abuelas nahualitos que practican.
la otra medicina no tan favorable, a través de esta parte les absorben la energía porque está más, tiene una apertura. Lo que coloquialmente dicen, pues es que son los nahuales, les roban, les chupan su vitalidad de los niños. ¿Existe? Existe, hermanitos, existe. Y por ello es muy importante nuestra medicinita que decimos. A lo mejor nosotros ya se cerró, pero todavía nos pueden hacer eso, sí, todavía, ¿no? Inclusive hay una medicina que le pones agüita aquí, le chupas, ¿no? Como que haces un poquito de gorgojos aquí, gargajos, perdón, pero o ¿cómo se le llamaría aquí en la mollera? Lo jalas. Lo que dice es que se sume tu mollera, entonces hay que jalarlo, hay que acomodarlo. Y aquí en el paladar también se acomoda con dos dedos, ¿sí? Para sanar. Eso Eso lo vamos a hablar durante estos siguientes domingos de charla, ¿verdad? Vamos a empezar con Zipactli, Colotli, la parte sexual. Yeyecatl con Ihuitl, la plumita. Si se dan cuenta, va coincidiendo. Xictli, nuestro obliguito, Kahli, casa, ¿no? Esta casa hermosa, este templo que tenemos. Yolot, Cuespali, con el regente de Huehuecoyotl. Yolot. Topiltzin, Coatl, Coatl. Tenemos, por ejemplo, el Chalchihuitl. El Chalchihuitl es Miquistli. ¿Pero por qué Miquistli? Porque la muerte puede comunicarse telepáticamente. Chicome, 7. Tecpatl, la percepción. ¿Quién creen que está? Mazatl, el venadito. Y nuevamente empezamos y así, hasta terminar la veintena. Vamos a trabajarlo. Yo les voy a ir indicando los ejercicios durante la veintena y durante los domingos que siguen, ¿verdad? Déjame ver si no tengo ningún compromiso, si no me voy a comprometer y al ratito yo ya no. 11, domingo 11, sí. Domingo 11 sí podremos estar. 18, sí. 20 25, no. 25 no, porque voy a andar a pata de perro. Al igual que el día 1 de febrero, tampoco, porque voy a ir a pata de perro, ¿no? Entonces, pero vamos a ir, yo les voy a ir presentando, hermanitos, de esa forma. ¿Con qué intención? Mi intención es que tengamos conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestro nahual, de nuestro tonal, de nuestro espíritu, de todo lo que conforma nuestro cuerpo físico, emocional, espiritual, energético y onírico. ¿Para qué? Porque debemos de estar bien empoderados. Vienen tiempos fuertes, vienen cambios fuertes en este año Setoshli, hermanitos. Si nosotros no nos fortalecemos, fácil, fácil nos contaminan. Ustedes están viendo lo que está sucediendo a nivel mundial. Hay muchas cosas que están enfocados a eso. Para que tú puedas renacer, tienes que matar a todos los pensamientos y poder renacer, pero poder seguir teniendo el poder de manipular. El miedo, la duda, el deseo son básicos para aquellos que intentan dominarnos. Por eso debemos de vencerlos. Bueno, dicho lo anterior, vamos a ver
Vamos a conectarnos, vamos a trabajar directamente con lo que nos toca el día de hoy. Kaupastekatzin, honorable medicina en el tiempo. Para un nahual no hay tiempo, no hay espacio que no lo pueda utilizar para sanar, para enviar medicina, pero también para enviar veneno. Funciona con los dos. Para ir a hacer daño, funciona con los dos. Por eso nosotros que ya estamos conscientes, hermanitos, que ya estamos conscientes de la existencia de todas estas energías, ¿no? Hagamos de hábito, hagamos de costumbre protegernos, ¿no? No, pues ¿a qué horas? No te preocupes. Antes de dormir, me voy a la insomniación, pero estoy protegido, ¿sí? Cuando lo retomamos como un hábito, nos ayuda. Mis grandes guardianes de este espacio, no permitan que energías negativas quieran hacer daño a este templo sagrado. Declaro protegido este lugar. Declaro protegido mi cuerpo. Declaro protegido este hogar. No entran si no les doy permiso. Así lo declaro, así lo decreto y nadie más puede vencer esta fuerza de voluntad. Decirlo con seguridad, decirlo con el poder que tenemos, se puede y nos obedecen. Pero no se olviden de darle su ofrendita, su vela, su copalito, su tabaquito, su agüita, su miel, de preferencia miel natural, ¿sí? Fácil de detectar la miel de los chinitos con la miel original. La miel original se cristaliza y se convierte en azúcar. Y la miel que no es original es, se pone como chicloso y no se cristaliza. Sí, porque es pura jalea artificial con lo que lo preparan. Hay que cuidar eso también, ¿sí? Y esa miel natural podemos consumirlo una cucharadita diaria. Es como si tomáramos esos, ese alimento es súper poderoso. Los abuelitos hacen su pinole, muelen el maíz, primero lo asan en el comal, después lo muelen y ese polvito hacen bolitas con miel y eso lo consumen, ¿no? ¿Se les antoja algo? Ah, pues con eso. Son, son el superalimento. Al igual que el cacao, al igual que pues, las hojas de coca, ¿no? Todo eso nos ayudan y nos empoderan. Bueno, Kaupastekatzin, sincronía en el tiempo. Debemos de sincronizarnos, hermanitos, en el tiempo, ¿sí? En este trabajo nos toca realizar de manera despierta, de manera como lo hacemos ahorita. Va a ser en la tarde, mañana, en la mañana y en la tarde. Vamos a hacer una sanación. Vamos a hacer más. Entre todos nos vamos a sanar. Pero yo les pediría encarecidamente que enfocáramos también nuestra energía en nuestro hermanito Pedro por la situación que está viviendo. Entonces, en la mañana, a las 6:45 de la mañana, ¿sí? Es que todavía no, aquí no veo el sol, se ve, ya vino a salir, no importa. Está bien, si está nublado por este espacio de tiempo, ¿no? Del invierno, no sale el sol, bueno. A las 6:45 hago mi plegaria, empiezo a mandar esta sanación para el hermanito Pedro, primero hacia el universo, después
¿sí? Después esto, cierro mis ojos al universo para aquellos que lo necesitan. Pero aquí al frente, aquí debe de estar en medio el abuelo Sol, ¿no? Aquí. Y empiezo a hacer mi plegaria, que está aquí en la presentación que les compartí. ¿Qué voy a hacer? Mi gran abuelo, permíteme. Ojo. Mi gran abuelo Tonatiu, te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Pido hoy, con mucha humildad, mucho honor, que me des la oportunidad de enviar esta sanación para el hermanito Pedro, para la hermanita Irma, para la hermanita Gabriela, para todos los hermanitos del Calpuli, que esta energía que yo envío se una con todos los hermanitos que estamos sincronizados a esta hora y enviar la sanación. Me comprometo a agradecer siempre por esta ayuda que tú me das. Lo traigo adelante, lo llevo. Si quiero, cierro mis ojitos frente al sol, lo envío esa medicinita. Sí, ahorita les explico. El domingo pasado estuvimos trabajando en la ensoñación, ¿sí? Con la ayuda del abuelo Yeyecatl. Ven ustedes aquí, este es el códice, el Amochli Tezcatlipoca, el Amochli Borgia. Ustedes aquí al abuelo Itzli, una advocación de Tezcatlipoca, ¿verdad? El Olin, el movimiento del Olin, y vemos aquí al Sinacatl, que está ahí, desguardado, y vemos a un personaje acostado, ¿verdad? Que su energía emana de su cuerpo, hace con ese movimiento, está fluyendo, está nadando, está viajando a través de ese ensueño. Vean sus manos como los está moviendo, ¿no? Está fluyendo, es fluir en ese ensueño. Y esto en el curso, el trabajo con los señores de la noche, lo vamos a vivenciar. Este curso va a fortalecer las prácticas nahuálicas, ¿sí? Van enfocados a eso. La palabra Florida, el curso de la palabra Florida, nos va a servir para crear nuestras plegarias, para entender la estructura de esta plegaria, de este recito, de este cantito, como lo queramos hacer, cantando, dando nuestra plegaria, para poder sanar. La intención es sanar. Hacer daño se puede, pero tal vez en algún momento, si ustedes quieren, les comparto algo sobre eso, pero yo no quiero promover eso. ¿Por qué? Por la sencilla razón, tanto como tú promueves, tú pagas. Como tú lo practicas, tú pagas. Tú enseñas, tú pagas. Y yo no quiero eso. ¿Sí? Habrá quien les quiera enseñar eso, pues adelante, pero yo no, ¿no? Por ahora yo no, ¿no? Bueno, entonces, hermanitos, este es lo que hicimos la semana pasada. ¿Tiene relación con lo que vamos a hacer? Sí, porque en esta ocasión vamos a necesitar al abuelo Yeyecal, al abuelo Viento, ¿verdad? Sí, el abuelo Viento. Sí, el hermanito Pedro es hermanito Pedro Flores Vargas. Bueno, este abuelo Viento es el que nos va a llevar la energía. A los cuatro, ¿eh? Los cuatro. El abuelo Viento, el abuelo Fuego, porque vamos a prender nuestras velitas. Nuestra abuela Chalchihuitlicue, porque va a fluir nuestra energía en nuestra abuelita Tlali, Tonantzin Tlali, porque a través de la vibración
Podemos estar al otro extremo del mundo, pero a través de ese medio de la tierra va. Por eso, una de las cosas que les voy a pedir para mañana, claro, aquí no es obligatorio, pero los que gusten, vamos a hacer esta sanación. Recuerden, nuestro pantalón, hagan de cuenta, este es mi pantaloncito, lo tengo que enrollar un poco, ¿sí? Tiene que estar libre. Mi piecito tiene que estar libre para que pueda vibrar y conectarse con la energía. Todos, inclusive el que vamos a sanar. Es que afuera hay nieve, es que afuera, bueno, en tu altar, ¿no? Las manos hacia arriba y hacemos nuestra plegaria, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Por 13 minutos. 13 minutos, no más, 13 minutos, ¿sí? ¿Para qué? Para sanarnos. En ese tiempo todos estamos generando nuestra energía con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Ya hicimos nuestra plegaria, ya lo hicimos, pero nos tardamos ahí 13 minutos para que llegue y se vaya esa energía, porque entre todos nos vamos a sanar, pero vamos a enfocar al nombre de una persona, ¿sí? De esa manera, así como les muestro un poquito esta foto, ¿no? De que nuestra energía que emana del corazón, de los cuatro rumbos, y que lo enfocaremos al hermanito, a la hermanita que nosotros empecemos a sanar, ¿sí? Esto está en la trecena de Secoscacuautli, Cuautli, Olin y Tecpatl. Esto que estamos haciendo es mucho factible, es mucho más abundante la energía cuando lo hacemos en esta trecena. ¿Sí? Hermanito Martínez, bienvenido, lo escuchamos. Temastiani, nada más que cuando estaba diciendo usted la plegaria para la sanación, me andaba fallando también el internet. Por ahí, el perrito, lo único que me quedó ya nada más fue el que hizo de las suyas, pero ya volví. Si pudiera repetir, por favor, esa plegaria. La Gracias. plegaria lo vamos a crear nosotros, hermanito. ¿Sí? Hacemos con Tonatiu. Recuerden cómo le haríamos la plegaria a Tonatiu. ¿Sale? Acuérdense. Agradezco por todo lo que me das y por lo que no me das. Segundo, ay, ahora sí viene la petición. Pido que me des la oportunidad de poder sanar. Decimos el nombre del hermanito y a todos mis hermanitos que estamos sincronizados en este momento. Mando esta sanación, pero también recibo con amor y respeto esa sanación que me mandan, generando toda esta energía. Me comprometo, tercer paso, me comprometo a poder manifestar esta energía en mi cuerpo, manifestarlo en mi cuerpo, en mi espíritu, en mis emociones, para poder vivir realmente el camino del Nahuatl. ¿Sí, hermanito? Entonces, esa parte funciona más cuando lo digo de lo que emana desde mi corazón, lo digo como les decía el día de hoy, no sé si el día de hoy o ayer, cuando la niña o el niño veía a su abuelito lloraba y seguía bien concentrado, comunicado, porque es eso, ¿no? Pues esa palabra, cuando tú te conectas, ¿cómo les puedo decir Me faltan palabras como para expresar eso cuando te conectas. Lo sientes, lo vibras acá y te genera esa emoción de llorar, de ponerte eufórico, porque realmente conectas con la energía. ¿Sí? ¿Sí, hermanito Martínez? Entonces, podemos hacerlo de esa manera. O lo otro, híjole, pues no tengo ni idea ni cómo empezarle. Tenemos la plegaria del Señor del Día de Tonatiuh, ¿se acuerda?
hay una plegaria del Señor del día de Tonatiuh. Ese lo podemos usar, ese lo podemos usar. ¿Sí, hermanito Martínez? Quema, Temastiani, que se mejore. La socamati no gnitzi. Muy bien. Entonces, crear la, crear, perdón, aquí, crear la energía, crear la, crear la energía de la medicina. Debemos de crearla nosotros con nuestra plegaria. Pues ya pusimos nuestro poposhkomil. Con ese humito, lo agarramos el humito y le damos nuestra palabra y lo liberamos. Recuerden que el humito del copal primero debe de ser el de pericón, un poquitito de hojitas, de florecitas, inclusive las varitas que tienen los tallitos secos del pericón sirven. Le ponemos ese humito. Cuando le ponemos a nuestro poposh comet, lo esparcimos. Limpiamos un poco ese lugar. Armonizamos, porque para eso sirve el pericón, para armonizar, para limpiar. Segundo, le ponemos copalito, ya es para enviar nuestra palabra, para conectarnos con las energías de ese lugar y también con Tonatiuh, con Yeyecat, con la Madre Tierra, con Chalchihuitl, ¿verdad? Inclusive con los animalitos que están ahí, ¿no? Con el cielo, con las nubes, todo está vivo, ¿no? Ponemos nuestro humito de copal y empezamos a dar nuestra plegaria intencional. Inclusive con nuestro collarcito, no mate canejuas, ni nahuatl, ni tlamacasqui, tlacatecolos, que teopisqui, xolopi, y empiezo con mi plegaria, ¿no? ¿Cuál sería el orden, maestro? No hay un orden. Ustedes hacen su orden. Ustedes empoderan. Ustedes encuentran su camino. Yo solo les doy algunas pequeñas recomendaciones, pero los que en verdad debemos de crear nuestro camino somos cada uno de nosotros. Ay, entonces, ¿para qué nos enseña? Sí, pero ¿saben? Cada uno de nosotros tenemos la esencia personal de sanar. Como para algunos dicen, híjole, yo al sanar, no tan solo con el atecocole, con el poposhcomer, puedo utilizar unas plumitas. Me llaman las plumitas para sanar. Hazlo. Sí, sí, claro. Sí, pero es que usted esto no nos dijo en el curso. Claro que yo no les dije, pero tu sabiduría ancestral de tus abuelos te están diciendo, utiliza las plumas. A mí me funcionó. Ándale, hazlo. En tu vida pasada utilizaste plumas. Tal vez yo no, pero tú sí, porque yo no soy tú, ni tú eres yo. Somos originales. Cuando aceptamos nuestra originalidad, empoderamos a ese ser que somos. Porque aquí no se trata como en la enseñanza occidental, que la respuesta es 1910, el inicio de la Revolución Mexicana, 1910. No, no, no es así. Aquí tenemos un gran poder, hermanitos. Eso es crear la medicina, crear la energía. ¿Se acuerdan de este? ¿No? ¿Cómo al momento de crear energía con nuestras manos y lo enviamos? Aquí podemos incluirle todo lo que hemos aprendido. El Mashoch Poncayo, lo enviamos. Lo que decimos, la imposición de las manos, estoy dando mi plegaria y lo tengo así, estoy intencionando que se vaya esta energía al hermanito. Terminando, ahora me empiezo a sanar a mí mismo, me limpio, todo eso hay que aplicarlo. Ah, pero en otro curso yo aprendí también esto. Aplícalo, aplícalo hasta que lo compruebes que funciona. Porque yo les puedo decir, con este curso que yo les voy a enseñar, se van a convertir en unos súper
seres de medicina. No, no, hermanitos. Yo pongo lo que yo les puedo guiar sería como el 30%, el 20%, el 20% son sus herramientas y el 50% ustedes. Si yo les digo, hermanitos, las 6:45 vamos a reunirnos y vamos a enviar esa sanación. Por lo general yo me levanto a las 5, ¿no? Agarro camino donde vea yo el sol, acá arribita. 6:45 empiezo a hacer mis plegarias. A lo mejor les mando un mensajito, hermanitos, vamos a empezar. O tal vez no. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso, vemos ahí las lesnas. Ahí no hay una lesna de maguey. ¿Ya se dieron cuenta? Es una lesna de hueso y una lesna de pluma. ¿Por qué? ¿Por qué de pluma? Porque la pluma es el que se eleva y se va. Porque la pluma para volar necesita yeyecatl, el aire. Por lo tanto, es menester, es necesario el aire para que este mensaje vaya. Por eso nos los ponen ahí, ¿sí? Iluminar el camino conectando la tierra con el universo. Nosotros vamos a iluminar nuestro camino, hermanitos. Somos el medio para conectar el universo con la tierra, ¿verdad? ¿Y dónde dice? Aquí, miren, aquí está con el bastoncito, ¿verdad? Por eso el bastoncito, ¿se dan cuenta ustedes? La mano izquierda, como que si agarrara el bastón, como si tuviera dos manos derechas. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cómo agarra el bastón? No, pues si lo agarramos con la mano izquierda, así como lo está agarrando él, el abuelito, pero lo agarra como si lo agarrara con la mano derecha, ¿ya se dieron cuenta? Y esta es la mano izquierda que está agarrando su bastón. ¿Y la otra mano qué pasó? También es derecha. Y entonces tiene dos manos derechas. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí nos indica algo. Y ahí donde debemos de observar. ¿Sí? ¿Por qué nos muestra como si tuviera dos manos derechas? Bueno, debería de ser, no debería de ser así, ¿verdad? Su manita. Bueno, nos muestra las dos manos derechas. Recuerden, la mano derecha representa la materia, el cuerpo. Entonces nos dice, haz que tu cuerpo en la materia pueda conectarse con el bastón, la tierra, con el universo. Pero tienes que fluir. Si se dan cuenta, esta parte es como un pedazo de madera que va fluyendo sobre algo. No, no en sí no está como caminando, sino que inclusive nos enseña con el dedo, vean. Aquí sí tiene los 5 dedos, el que muestra es el dedo, es el de Yehyecat. ¿Ya se dieron cuenta? Es del de Yehyecat. Ujú. ¿Qué nos indica? Con tu bastón, eleva esa energía del universo, de la tierra, hacia arriba, con disciplina, porque tu cuerpo lo tienes que disciplinar con el ayuno, con levantarte a la hora que indicamos, con estar seguro de que lo vas a hacer, con a lo mejor en ese momento, híjole, pues ese momento quería seguir descansando, todavía siguen las vacaciones, pero tengo que aprender, pero también elevar esa energía con la pluma. Pero ojo,
La pluma, ¿a dónde lo tenemos? En el portal del vientre. Entonces nos dice, crea esa energía, elévalo hacia arriba. Pero ¿por qué yo digo crear? Vean, 1, 2, 3. Créalo. Pero ¿por qué de color verde? Porque es de la fuerza de voluntad, al igual que el quetzal. Vean, este mismo personaje, ¿verdad? Camina con sus cacle, pero los cacle no le cubre todos los dedos. Vean, los dedos de los pies están saliditos. Nos indica, conéctate con la tierra, lo que les decía hace ratito. En su caminar, en sus rodillas, tiene este de color jade, ¿no? Las rodillas son los que se doblan para poder caminar, hacer este movimiento. A veces como que no lo valoramos tanto, ¿no? Caminar, pues sí, ¿quién no camina? Debemos de valorar nuestros piecitos, que con ellos vamos de aquí para allá. Cosa que cuando nos quedamos en silla de ruedas, entonces sí los valoramos. Entonces decimos, ¡újole, qué bonitos pies tenía! Pero ahorita que los tengo, híjole, están bien chuecos, ni tengo piernas. No, hermanitos, sí. Tiene su mashlat, pero tiene un collar de jade y un collar de color rojo. Ese mismo color lo tiene, ese misma color facial tiene. De aquí, rojo. De aquí, azul. Camina con fuerza de voluntad, teniendo en cuenta que debes de fluir. Podrás escuchar los demás, pero fluye hacia adelante. Y este collarcito sí lo han visto, ¿quién lo porta así de esa manera? ¿Quién ustedes creen? ¿Sí lo han visto? Este collarcito. Inclusive a veces lo carga en la mano. En algunas representaciones lo carga en la mano este collarcito. No es que a veces de color negro. ¿Quién, hermanita Chalchihuijeca Cacobas? Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Sí, Huitzilopochtli es correcto. Fuerza de voluntad. Exacto. Es ese, sí, la fuerza de voluntad. Pero ¿por qué podemos asegurar que es Huitzilopochtli? Porque bueno, para hacer ese trabajo tienes que tener esa fuerza de voluntad de ser el guerrero. ¿Por qué Huitzilopochtli? Por si se acuerda, la leyenda de Huitzilopochtli, ¿no? Que decían, su mamá llega una plumita y entra en su vientre y concibe a Huitzilopochtli, que lo quería matar, su mamá, pero él nació antes de tiempo y ya nació como todo un guerrero, ¿no? Y es lo que nos dice, para caminar hay que ser un guerrero, hermanitos. Hay que guerrear, hay que hacer las cosas. Ujú. Sí, hermanita Adalia, por favor. Buenas noches. Buenas Maestro, noches, hermanita. estaba viendo que los pies, tiene dos pies izquierdos. Entonces tiene dos manos derechas y dos pies izquierdos. Exacto, es correcto. ¿Cuál sería la interpretación que le pudiéramos dar? Todo eso es importante. Que aún estando en la tierra, camine en el espíritu y conecte. Ujú. Es correcto. Podría ser que también trabaje la intuición.
Ujú, así es. Y por lo que vamos a hacer, hermanitos, ¿no? Vamos a caminar. Desde este lugar donde estamos, vamos a caminar. ¿Por qué dos manos derechas? Los dos poder trabajar con la materia, pero los pies volar con los pies e ir a través de esa energía. Empoderados siempre, cargando siempre el poder espiritual de nuestro Quetzal. ¿Ya se dieron cuenta quién va cargando en su bultito? Es un tameme, es un cargador, ¿verdad? Con su, con su carga. Y esta carga, este mismo bultito lo encontramos nosotros en el Códice Borgia, en el Amoshkli Yowaliyekat. Este, ¿con quién? ¿Con qué energía? Es un bultito mortuorio. Y él lo Con va mi cargando. cumpli. Ajá, con Mictlantecutli, ¿sí? Con Iscuintli. ¿Qué significaría que va cargando él el bulto mortuorio? Que va trabajando con su propia muerte, Temastiani. Así es. Es un guerrero de su trabajo interior, de su muerte interior para florecer, Ajá, por- sí. porque para entrar en los mundos internos no podemos ir con todas esas energías que son muy densas. Necesitamos ir liberándonos para poder entrar. Ujú. ¿Es correcto? Lo que les decía, ¿no? Híjole, si yo hago esto, estoy pecando, ¿no? Estoy siendo un sacrílego. ¿Cómo voy a viajar en el aire? Solo Dios lo puede hacer. Yo no. Yo soy un simple mortal. ¿Y por qué no lo intentas? ¿Y por qué no lo haces? ¿Y por qué te limitas tú mismo? ¿No? Si se dan cuenta, el Quetzal va bien tranquilo, ¿eh? ¿No? Nos dice, incluso vean cómo este Quetzal con una ala lo va extendiendo. Nos llama a eso, a elevar nuestro espíritu, a elevar nuestra energía, a emplearlo para nuestro sendero, para nuestro florecimiento. ¿Sí? ¿Sí, hermanita Fabiola? Sí, gracias, profe. Me surgió una duda, porque también ellos relacionaban mucho el quetzal con algo precioso. Entonces, en este caso, ¿ven a la muerte preciosa? Así es, a la muerte como algo precioso, como algo hermoso, como algo que nos eleva hacia nuestra autorrealización. Porque si yo no veo a la muerte como algo precioso, como algo necesario, seguiré en lo mismo, hermanitos. ¿Cómo? Ah, seguiré creyendo en el pecado, en el infierno y en la gloria. Debo dejar morir esa creencia dominante para poder caminar, ¿no? Es lo que dice, para poder avanzar. Por eso les quise poner esta imagen, porque quiero que entendamos, antes de empezar a practicar esta sanación, ¿sabe? Pues necesitamos deshacernos de eso. Oiga, pero pues ustedes allá dicen que están con el sincretismo religioso. Sí, eso me ayuda de que, ah, no, sí. Pero
Una cosa es que yo lo haga mecánicamente y otra cosa que lo haga con fe y con fervor. ¿Por qué? Porque ahora soy consciente de que esto es un camuflaje y eso es un nahual. Saber camuflajearse, hacerle creer al otro que tú eres, que no vea tu rostro real en ese momento. Ah, eso, entonces hay que ser hipócrita. No, 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 de ninguna manera. Hay que saber utilizar nuestra energía sin ser ególatra. No, yo soy el nahual y eso. No, es un modo de vivir, es un modo de sanar. El nahual no es malo, no es malo. Lo hacen malo, sí. O lo consideran así, sí. Pero regresando a esto, es la muerte preciosa, es aceptar nuestra muerte. En el momento que aceptamos nuestra muerte diaria, porque diario estamos muriendo, nadie está rejuveneciendo, todos vamos para Mictlán. Así como el abuelo Sol regresa a la parte sur, renace y nuevamente se va hacia el norte, hacia Mictlampa, así estamos nosotros, hermanitos. Así estamos. Ciclo con ciclo, nuestra edad avanza. Y si no aceptamos eso, pues no sabremos vivir. Por eso muchas frases dicen, vive como si te murieras mañana. Disfrútalo. Pero muchos de nosotros, yo no digo que aquí no, güey, a lo mejor algunos de los que no están en la clase. Es que no me quiero morir, es que tengo miedo mucho a la muerte. Pero te vives renegando de la vida. Híjole, esta vida es un infierno. Nuestra presidenta es una persona mala, no nos apoya. Mi pareja es un hijo de tal por cual. Mis hijos son. ¿Por qué? ¿Y por qué no aceptas? ¿Por qué no cambias tú primero? A lo mejor tú eres el problema. A lo mejor solamente te reflejas en ellos. Eres espejo, ¿no? Entonces, hermanitos, es esa parte que nos enseña, ¿verdad? Y vean, este empoderamiento del oído lo hemos visto en Osomatli. Miren, que tiene como una flechita, siempre lo encontramos en Osomatli, en el monito. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Escucha lo que realmente te llena de emoción, de alegría, de júbilo. Hoy en la mañana, que fui a dejar un paquetito para un hermanito, ¿no? Llegan dos hermanitos, ¿no? Porque yo estaba platicando con la otra señora que habla náhuatl. No, le preguntaba qué va a mandar, o tiene familia allá. Dice, sí. Empezamos a platicar en náhuatl. Y llegan dos. Ah, mira, escúchalos. Se ven bien, se escucha bonito estos aborígenes hablando de esa manera. Y yo nada más me empecé a reír. Seguramente dice, ni entienden el español. De ahí dije, ¿les respondo? Si les respondo con ciertas leperadas, pues les estoy dando la oportunidad, les estoy dando su importancia, ¿no? Lo único que hice, seguí platicando, le dije a la señora, me despido porque ya entregué mi paquete y nos vemos, que le vaya bien, ¿sí? En ese momento me paro, los volteo a ver y les sonrío. Ustedes no son más ni menos que yo. Y se me quedan viendo. ¿Por qué lo dicen? No necesito explicarles. Utilicen su mente para interpretar lo que les dije, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice aquí, miren, en esta parte, ¿no? Escúchalo. Dice el Chavo del Ocho, por el lado amable, tómalo por el lado amable, ¿no?
Pues sí, pues no gano nada de ponerme a pelear con la persona. Lo mismo dice, este camino, tómalo de esa manera, como una oportunidad de aprender, ¿verdad? Volar con el que exhala en lo espiritual, volar en lo hermoso, ¿sí? Ya hay mucha gente que es muy negativa, ¿para qué queremos ser más? No queremos ser de ese montón, debemos ser originales. Y para eso debemos de aprender a sanarnos primero y empezar a sanar a los demás. Cargar con lo sagrado consciente del trabajo espiritual náhuatl energético. Cargo con esta responsabilidad. Por ejemplo, el día de hoy, hace ratito le decía a mi hijo, estábamos un poquito pintando aquí en la casa y le digo, no, y ahora sí creo que me va a fregar este frío, porque siento un dolor de huesos, la garganta muy irritada, ¿verdad? Un poquito de dolor de cabeza. Dice, pues ya avise, papi, no des la clase, pues se siente mal. Digo, no, lo tengo que hacer, porque tiene que ser hoy, ¿no? Entonces, es esa parte, cargar con esa responsabilidad de que debemos de cumplir nuestra palabra, de que debemos de caminar este sendero, de que aceptar que esta es una oportunidad. Para mí lo considero así. Hoy es una oportunidad de compartir esto. Hoy es el momento, el día, la hora precisa para que yo les comparta. ¿Para qué? Para que nos sirva en nuestro camino en sanar, ¿no? Lesna de hueso y de pluma, lo que les decía. Es una disciplina con el cuerpo, con la mente y con el espíritu. Es parte de este camino. Por eso, aquí vemos un bastoncito, ¿verdad? Que está conectado. Y si se dan cuenta, ese mismo TechPad es el conocimiento, es la luz, ¿no? Tu caminar debes llevar esa luz, tu conocimiento conectado con la sabiduría ancestral de los abuelos, ¿no? Tenemos aquí otro. Este es lo más hermoso. Obtener la sabiduría con los abuelos, con los cuatro serpientes. Las cuatro serpientes. Los y las cuatro serpientes, ¿no? Por eso, si usted se acuerda, y si no, recuérdemelo, estos cuatro abuelos son bases, son importantes, son fundamentales para nuestro camino. Y de ahí que nosotros debemos de trabajarlos. Y de ahí que ellos merecen, merecen un curso para ellos de 8 sesiones, ¿no? De 2 sesiones por cada uno. La primera sesión es teórica, la segunda sesión es práctica, ¿m? Que más adelantito, si quieren, los podemos hacer, ¿no? Ahorita ya tenemos el plan de los cuecuellos, ¿no? Que son 7 días, que en la veintena el de Atemosle los vamos a trabajar. Obtener la sabiduría con los abuelos, practicar la comunicación telepática con los ancestros. ¿Quiénes son nuestros ancestros? Las plantas, los animalitos, la tierra, el aire. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo, la meta de un nahual, es no volver a reencarnar. Es regresar a la fuente, regresar al aire, a la tierra, al chalchihuitlicue, al sol. Es regresar allá y no reencarnar. ¿Por qué? Porque reencarnar es nuevamente aprender y caminar y seguir haciendo todo este trabajo cíclico. Ujú. Por eso, el aire, ahí viven nuestros ancestros. Son abuelos que alcanzaron
su plenitud, alcanzaron a llegar a esa fuente. Si no, hagan la práctica. A algunos ya les compartí o ya se los mandé el sombrerito de palma, ¿no? Con sus piquitos. Nos ponemos, vamos a una montaña, a la punta de un cerro y escuchamos a través de esos piquitos de sombrerito de palma ese murmullo del aire. O sin el sombrero también. Cuando está corriendo el aire, escuchen la palabra que trae. El río, deleítense con su sonido, con su olor, con la vista. No, 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 el río quizá, porque mi señora de la noche es Chalchihuitzico y me encantan los ríos. Es hermosísimo. Donde hay río, hay vida. Donde hay río, hay sustento. Donde hay río, hay aprendizaje. Donde hay río, hay hermosura. No. Nuestra madrecita tierra, nuestra madrecita Tlazoteo. Dice, practicar la comunicación telepática con los ancestros y entender su labor en el universo y en nuestros senderos que elegimos. Para poder, para poder caminar este sendero de sanación, debemos de entender cuál es nuestra misión. Ah, nada más porque estoy con el maestro Yaotl en sus cursos. Sí, lo voy a hacer, pero no, no, no. ¿Por qué lo vas a hacer? Porque te nace aprender eso y seguirlo practicando. Porque no sería nada más. Ah, nada más cuando estoy en el curso, pues sí, lo hago y después, ya lo sé. Ya no lo voy a volver a hacer. No, es toda una vida, es toda una práctica. Entre más lo practiques, aprendes más, mejoras tu técnica, mejoras, si lo quieres ver de esa manera, mejoras tu desempeño. En verdad. Son palabras muy técnicas, muy elementales, básicas o académicas. Pero en realidad la práctica es difícil expresarlo con palabras. Pero se siente una satisfacción de haber hecho ese trabajo, ¿no? Empoderarse con las cuatro serpientes o los cuatro serpientes junto con los cuatro pilares del Nahual poderoso. ¿Cuáles son? Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli y el Chicahualistli. Con Yeyecatl. Aquí tenemos a Yeyecatl, que en su momento en el curso podremos nosotros leer todo esto. Tiene, a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, con la serpiente 13. Y así están de 13 en 13, ¿no? Se trabaja de 13 días. El abuelo Yogual Yeyecatl, ¿no? Aquí tenemos el Yogual Yeyecatl. Vean su conito. Tenemos este abuelo, sería, ¿quién sería este abuelo, hermanitos? Ayúdenme. Cholot. Ajá, Tlazocamati. El abuelo Xolotl. Vean qué emana en su boca. De Xolotl. La flor. Vean qué empodera el abuelo Yeyecatl en su chalchihuitl. Quiahuitl. Vamos con, ¿quién sería este abuelo que vemos aquí? Tlaloc. Tlaloc. Tlaloc, ¿qué más? Tlazocamati, Tlaloc. ¿Y cuáles tiene el Acatl? ¿Quién sería esta hermosísima mujer, hermanitos?
Azoteo. Azoteo. Y vean qué energías tiene en su hermoso cuerpo, ¿no? Tiene Squintly, Tecpat. ¿Qué sería, Mazatl o Celot? Ayúdeme. Es más, ay, Ocelot. Ocelot. Ocelot, Ujú. Ocelot, ¿qué más? Yehyecal, Ejecal, ¿verdad? y Ajá, Quisle. Miquistli. Vean cómo se ubican todas estas energías en su cuerpo. Se dice, se dice, claro, esto está ahí en las crónicas de un tal Bernardino de Sahagún y otros ahí, cronistas, que los nacidos en estos tonales tienen la capacidad de ser, practicar, empoderar el nahualismo. Ujú. Pero para ello tienen que hacer este tejido. Y hay los que no estamos ahí dentro con nuestro tonal. ¿Podemos? Claro, los 20 pueden. Pero para ello hay que tejer. Hay que tejer con estos 4 grandes abuelos. Tejer ese petatito. ¿Y dónde dice que vamos a tejer? Aquí está, miren, en el centro. Aquí tenemos a una gran abuelita que Toca es Tocatl, la araña, que el sustento lo debemos de tejer. El sustento lo debemos de conseguir trabajando en las 3 cenas, ¿no? ¿Sí? Esta mañana. Todo esto está presente en nuestras vidas, hermanito. Créame, si nosotros fortalecemos el tejido de nuestros ancestros, el tejido con el tejido de nuestros ancestros, que ellos ya tejieron, con el tejido, nuestro tejido con nuestros ancestros, con nuestros hermanos, con nuestros calpulis, tenemos que trabajarlo y vibrarlo. Justo es lo que vamos a hacer el tejido. Por eso les quise presentar esta imagen hermosísima, porque vamos a tejer nuestra energía, vamos a tejer nuestra energía entre hermanitos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sanarnos. Ahorita la función es para sanarnos. ¿Y qué sería si ahora lo quiero hacer para otro fin? ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Cómo para qué? Vamos a tejer entre todos y trabajar para armonizar. ¿Se puede? Para controlar la mente de otra persona. Para obstaculizar su camino. Para abrirle, como decimos, abrir los caminos. ¿Se puede? Por supuesto. Esto se ve. Bueno, esto lo vamos a abordar en un curso después de de las 13 prácticas nahuálicas. El segundo nivel es este que está aquí. El primer nivel son las prácticas nahuálicas, que son 13. Ya llevamos 5. Mañana, bueno, en la madrugada de martes, a las 3 de la mañana, el día 6 de enero, vamos a tener el sexta práctica. Y vamos a leerlo. Si supiera, son 13 días.
¿no? Si ustedes se acuerdan, este mismo lo encontramos en Kiawit, ¿se acuerdan? Así, pero está cerrado el círculo. ¿En qué más? En Tecpat, ¿se acuerdan? También en Tecpat también está así. Nada más esos dos. Sí, nada más esos dos. Los demás no tienen ese trabajo. Pero bueno, lo que nos toca es tejer una comunicación con ellos. Ahorita quise traer esta imagen también por Xolotl, recuerden que ahorita en esta trecena de Secoscacuautli, y por eso traje aquí a Coscacuautli, vean, aquí está Coscacuautli, por la trecena que estamos viviendo, pero también porque ahorita estamos trabajando sobre esta trecena, ¿verdad? Porque hoy a la medianoche empieza la energía de Xochitl. Ah, por eso por la energía de Xochitl, de nuestra palabra florida, con Xolotl, ¿entiende? Y así es como vamos a trabajar nuestro sendero. Parece muy difícil, pero cuando lo empezamos a caminar, hermanitos, es, es hermosísimo. Créame. Ya, y entonces si yo ya camino este camino, yo seré un ser de luz, les mentiría. Somos humanos. ¿M? Pero viviríamos más consciente, caminaremos más conscientes en este sendero. Bueno, y a lo que venimos, realizar la sanación en el tiempo sincronizado. Pero ¿por qué tuve que explicarles eso? Bueno, porque es necesario trabajarlo, es necesario entender cómo esta sincroni- sincronicidad, este, o esta unión, ¿no? Nos puede ayudar. Uno, utilizar el Mashochponcayot, enviar al universo, al hermanito a sanar en el universo y dejar un poco más en el universo aquel que lo necesite, lo envía al universo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que esa sanación vaya allá donde tenga que llegar y trabajarlo en armonía, ¿no? Porque así debe de ser, debe de serse, dar para todos. ¿Y por qué lo voy a enviar al universo? Hay más hermanitos, en serio. Cuando tenemos a un enfermo en un hospital, a alguien que desafortunadamente por ciertas circunstancias está en la cárcel, está en la cama, eh, tuvo un accidente en ese momento. ¿Qué es lo que primero que hacemos, no? Diosito, por favor, ayúdame. Haz que sane, que se recupere rápido. Por eso es que enviamos nosotros. Y todo eso que enviamos llega a los demás y a nosotros se nos regresa. Así funciona. Así funciona esta vibración. ¿Sí? Dos, el crepúsculo y el amanecer. Es ese momento cuando está oscureciendo, pero cuando está aclarando también. Vamos a trabajar con la noche y con el día. Mañana iniciamos a las 6:45 de la mañana y a las 6:45 de la noche, tarde noche, también vamos a hacer nuestra plegaria. Ah, pero en la noche va a ser con Tonatiuh también, ¿no? Con Metzli, con la luna, ¿no? Vamos a darle nuestra plegaria. Ahorita está la luna llena, está hermosísima, ¿no? Bueno, es la hora más conveniente para sanar. Ujú. Sí. ¿Por qué? Porque nos convertimos en Xiutlekutli. Estamos entre la noche y el día. ¿Sí? Por eso, 6:45. Tres, utilizar el Poposhkomit, el espejo
nuestro espejito de obsidiana. ¿Cómo? ¿Y dónde lo vamos a poner? Bueno, ahí vamos a poner nuestro espejito. Es un portal. A través del espejo enviamos también esta sanación. Pero es que no lo tengo. Hay que irlo consiguiendo. Son herramientas básicas. Popochcomil, espejo de obsidiana, atecocoli, nuestro cuchillito de obsidiana o de, bueno, si lo pudiéramos ver, ¿verdad? De pedernal. Pero como que es más común en la obsidiana, ¿no? Hay que tenerlo, ¿sí? Copal, pericón, sin duda no nos debe de faltar, tabaquito. Lo que les decía, ¿no? Ya puse mi Comer, primero es el pericón para limpiar, armonizar ese lugar. De ahí le agrego el copalito para las energías. De ahí agrego el tabaquito para los ancestros, para los abuelos que están en mi clan. Conectarme con ellos para que me ayuden. Aquí me voy a valer de todos ellos para poder hacer mi trabajo, ¿sí? Unir la energía, emanarlo y enfocarlo a la persona deseada. Como todos nos vamos a unir y vamos a enviar la energía con la disposición, mandarlo con nuestras manos, ¿no? Como si estuviéramos haciendo esto, porque nuestro aliento es lo que enviamos, ¿sí? Con nuestra palabra estamos hablando y estamos enviando esa energía. Pero ya lo intencionamos aquí al hermanito Pedro Flores Vargas, ¿no? ¿Y que a quién más? Y a todos los hermanitos del Calpulio, me recuerdo, la hermanita Gabriela, la hermanita Leti, el hermanito Alberto Martínez, el hermanito Maslaclio y casi empiezo a enviar, la hermanita Irma, y así, sí, 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 con todos, ¿no? Es que no me acuerdo. Bueno, en el grupo del WhatsApp, ahí están. Por eso, a veces que me dicen, oiga, agregue a fulanito de tal, pero nada más aparece como Ceci o aparece como Dani. Y a veces a lo mejor suena grosero, les digo, ¿por qué no me da el nombre completo? ¿Por qué? No es para hacerle brujería, no. Es que yo quiero registrarlo pues por respeto, ¿no? Su nombre completo, si su nombre Anahuaca también, pero, pero pues como que con apodos o con otras palabras, sería como una falta de respeto, ¿no? Por eso es que mejor digo, deme su nombre. Y ahí en el grupo ahí está, somos pocos, ¿no? Entonces, o lo otro, ahorita terminando la clase, por favor envían su nombre completo para que nosotros hagamos nuestra listita y podamos ir viendo cuando estamos haciendo la sanación y enviarnos esa energía de sanación. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que unir toda esa energía como ese tocat, como esa araña que vimos, ¿no? Unirlo, tejer esta red de sanación. Pues ahorita le toca al hermanito Pedro, pero nos ponemos de acuerdo en el grupo. ¿Por qué no el martes lo hacemos para la sanación de la hermanita Leti? Pues nos unimos en sincronía a esa hora, ¿verdad? Y así cuando lo necesitamos nos unimos, pues a tal hora, o sea, a tal día, lo hacemos, ¿sí? Usar el collar de sanación de las 66 cuentas y las plegarias. ¿Se acuerdan de las plegarias? Todas las plegarias que nosotros vayamos haciendo, incluyendo la plegaria de Tonatiuh. Empezamos con el de Nomatca, Nehuatl, Ninahuatl, Nitlamacasqui, Tlacatecolotl, Kenteopixqui, Xolopi. Y ahí empiezo con las 20 energías de las plegarias, el Señor del día, el Señor de la noche. Ahorita les voy a enviar al del volátil, que es Cacalotl, el cuervo. Mañana vamos a trabajar con el cuervo. El día de hoy fue con Solin, el codorniz, y así sucesivamente, ¿no? Pero ¿por qué es importante la plegaria del volátil? Porque es el mismísimo Tonatiuh el que va avanzando, ¿no? Convirtiéndose en diferentes
volátiles, hasta culminar con cochotl, con el loro, ¿no? Pero bueno, entonces, aplicar la plegaria de sanación, dicha plegaria pueden enriquecerlo, ¿sí? Hermanitos, esta plegaria que les comparto, ustedes lo pueden enriquecer. Esta plegaria justamente es para la sanación, ¿sí? Y dice así: Tlazoscamati nochitlen annechmaca, Juan tlen amo annechmaca. Nicontlahtlani noijillo, mahsi ipaniyolo noikniwan, Juan noiknitzin, Pedro Flores Vargas. Impajtli tlen nikpia ipan noyautonal, Nahualtzin, Juan noixtekayotzin, Panchochponi. Notahtzin yehyekatl, notahtzin tonatiu, xikuicaín, pahtli, tlen cueponi ipan notlacayo. Nimocalactia, icamahuizotl, nictetlayocolis, Juan nitepahtis. Jamanín, mostla, Juan nochipa, icapaquiliscayotl, ninemis. Agradezco por todo lo que me dan y no me dan. Humildemente pido que llegue en el corazón de mis hermanos y el honorable hermanito Pedro Flores Vargas esta medicina que porto en mi espíritu nahual y mi rostro empoderado en el que florezco. Mi honorable Padre Viento lleva esta medicina que emana y brota en mi cuerpo. Me comprometo con respeto regalar y dar medicina. Hoy, mañana y siempre con alegría del amor viviré. Ah, pero le quiero agregar Tonatiuh, le quiero agregar Tonancintlali. Adelante, agréguenle. Esto no es un formato estándar, es que tiene que ser así con punto y coma. No, hermanitos, yo siempre les he dicho, ustedes tienen el poder. Por eso es que les estamos dando el curso de creación literaria, porque también quiero que ustedes escriban. No, porque es que ahora que también escriban, yo no, yo solito estoy escribiendo. No, no lo hago por eso, hermanito. Yo con gusto sigo escribiendo, pero yo quiero que también ustedes aprendan. Yo quiero que ustedes también conecten con la palabra florida, que sientan, que empoderen, porque yo como siempre les he dicho, perdón por ser como disco rayado, yo quiero a maestros, yo quiero a hermanitos que en un futuro estén compartiendo todo esto desde su experiencia, más esto. Yo sé y yo los reconozco que ustedes ya saben mucho y por eso los invito que sigamos compartiendo. Así como el abuelito Metochli ya ha empezado a compartir su conocimiento, así debe de ser, que se esparza todo esto por los confines con nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que no muera, para que no muera este conocimiento, hermanito. Entonces, hoy nos ponemos a platicar con nosotros mismos para que mañana en la mañana hagamos la sanación. Y ya no lo quise escribir, pero les recuerdo, protéjanse, protéjanse, protejámonos. No, es que yo ya soy súper sanadorio. No, no, hermanitos, no nos confiemos. Yo sé lo que les digo. Lo último que me pasó no fue tan agradable, pero por confiado, por creer que él sé esta persona que lo sabe todo y no es así. Sí, entonces hay que utilizar nuestra salivita, el ajo, nuestro polvito, la sal, todo lo que tengamos, ¿no? Hay que preparar nuestra medicinita. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo por el día de hoy, hermanitos. Si tienen alguna duda,
Si quieren compartir algo más, quieren enriquecer esta sanación, adelante. Solo, solo no se olviden, somos vulnerables siempre, pero también somos inmunes cuando nosotros empoderamos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra energía. Cuidemos nuestra energía, cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestro poder. Sí, así es que no nos confiemos. ¿De acuerdo? Hermanita Nahuiacat, ¿la escuchamos? Gracias, Temastiani. Yo tengo una duda. Bueno, yo vivo en en un departamento, entonces yo tendría que subirme hasta la azotea em, con todas mis cosas, todo mi material y todo para hacerla desde allá, ¿o cómo? Hace ratito, hermanita, les comentaba que puede ser frente a su altar. Ah, ok. De preferencia, hacerlo pues en una montañita, ¿verdad? Ahí donde ver salir el sol. Pero claro, entendemos que a veces no se puede. Hace ratito les decía, pues ahí en su altar. Ah, Es que ok. afuera hace frío, no se puede, por lo de su caso de usted. Yo vivo en un departamento, dice usted, bueno, enfrente de su altarcito, ¿no? Ah, perfecto. Muy Solo bien. hay que protegerse. Sí, ¿Sí, sí, sí. hermanita? Con las Ujú. protecciones que ya nos ha dicho. Sí, Gracias, hermanita. Sebastián. Y Ujú. sí, yo también ando media mala de la garganta, igual que usted con estos fríos, ¿eh? Sí, Todos sí, yo creo que andamos igual. Gracias. sí, sí, hermanita. De nada, canoche no yolo. Hermanito Martínez, Gracias, Temastiani. Compartir un estilistli, que tuve esa experiencia. No esperé, pues, esa ayuda tan pronto de las energías de los señores de la noche y de los señores del día. Eh, Unos días de estos pasados, estaba en el trabajo y pues teníamos que realizar una actividad y pues los trabajadores se rehusaban un poquito a hacer esos trabajos porque pues son un poquito complicados y aparte pues trabajar con la parte humana de alguien en ocasiones que es muy negativo, a veces es un poco. Sin embargo, pues lo que quiero compartir es cómo somos asistidos cuando vamos a ser atacados. Creo que en una ocasión usted dijo que, pues, cuando uno está trabajando con esas energías, nuestros protectores, nuestros guardianes, pues actúan. Y sí, ciertamente en esos días estaba trabajando, pues, bueno, continúo trabajando, aunque ahorita hice un pequeño receso, pero continuaremos por la experiencia también, ¿verdad? Esta persona, pues, muy negativa, fue a hacer el trabajo, yo creo que más a fuerzas que de ganas. Fui yo a acompañarlo, pero en eso yo le doy la espalda a él y él intentó hacer algo físico hacia mi persona. Lo que no se esperaba es que iba a ser atacado. Perdón, se me fue el audio. Este, no esperaba él que fuera atacado por unas energías, unos de mis protectores. Ciertamente en mis protecciones y en mis plegarias siempre pido que si alguien me va a dar algo, pues lo recibo con amor, pero si lo que viene a darme es algo que me va a afectar, pues que actúen ellos. Y así fue ese día. Yo volteo cuando siento esa energía de él y observo cómo es impactado esta persona. La verdad que mis respetos a esa persona, nunca le he agredido. Mi trabajo pues siempre es lo más profesional que puedo hacer, sin faltarles el respeto, pero él intentó faltarme el respeto, pero físicamente.
y así observé cómo esta energía lo impulsó y lo aventó. Tan es así que él se quedó aturdido de cuando pues cayó, y él hasta la fecha no se entiende qué pasó, porque inclusive yo lo observaba a esta persona y con la vista ida, eh, no entendía qué es lo que le estaba pasando en ese momento. Yo lo ayudé a levantarse porque observé esa parte, me quedé callado, no dije nada. Había otros 3 compañeros de él mismo ahí en esa área y se quedaron sorprendidos y callaron, no dijeron absolutamente nada. Solamente uno que pues se acercó un poquito y dice: oye, Alberto, ¿qué pasaría? Le dije: no, no sé, o sea, no quise hacer ningún comentario. Digo, tal vez esta persona, pues, no sé, porque se desvaneció, y a lo mejor traía un problema de salud y aquí repercutió. Pero sí vi claramente cómo actúan esas energías a favor de uno, no tanto para hacer daño, sino lo que yo observé, lo que siembras cosechas. Ujú. Y cuando uno está haciendo sus pues prácticas, estas protecciones, porque en todo momento lo hago, me acuerdo tantito y nomás canejo, ni Tlamacasque, ni Nahuatecutli, Tlacatecolo, Kenteopisqui, pido permiso inclusive a esas áreas donde entramos a trabajar, porque hay algunas áreas en donde trabajadores han perdido la vida. Entonces ya ahorita pido permiso inclusive a esas esencias que están ahí, porque en ocasiones se manifiestan, asustan a los trabajadores y hay personas que no quieren ir a esas áreas. Pero bueno, tenemos que ahora sí que interactuar con todo el ambiente que hay ahí. Esa era mi estilística que quería compartirles y que no tengan duda si en algún momento van a ser atacados, de que van a ser protegidos. Yo me quedé sorprendido, ya esto ya tiene unos días, me había quedado pues asimilando esta parte. Precisamente por eso es lo que hice una pausa en mis plegarias, para reorganizarme, para asimilar, porque también para mí fue un impacto fuerte. Sí. Eh, es algo que todavía, inclusive unos días atrás, me traía un poquito desbalanceado el asimilar esta parte, pues. Pero no, ya hoy por hoy ya me siento tranquilo. Inclusive le iba a decir, Sebastián, y ocupo un impulso, una ayuda, pero creo que ya voy recobrando nuevamente para iniciar mis trabajos. Y pues sí, le pedí perdón a la ley, dije, no era mi intención tampoco que saliera afectada esta persona. Vino la ambulancia y se lo llevaron porque perdió el sentido. Fue una energía tan fuerte que lo arrojó así como el odio que traía en ese momento hacia mí. Entonces, ese es mi Nestilisle y la verdad, la agradezco a la ley, a los guardianes, a los señores del día, señores de la noche, pues es por esa protección. Y a usted, pues porque siempre ha sido nuestro guía espiritual a partir de este nuevo sendero que empezamos, porque he visto cambios en mi persona, pero a veces me quedo callado. Más bien he estado a la expectativa porque las personas que me rodean son las que están manifestando eso. No quiero sentirme mucho, que no entre mi ego, mi autoimportancia, pero me da gusto eso que están observando esa parte. Yo la verdad no buscaba tanto pues que lo vieran, sino yo hacerlo, mi trabajo interior y yo tranquilo, callado. Dice mi señora, dice, yo me acuerdo, mi hijo, ya, tu corazón era de piedra, que casi, casi quería ser un molcajete. Dice, hoy no, ahora tu corazón es de pollo, ahora es todo lo contrario. Ahora necesito estarte regulando, porque de un extremo a otro, dice, y necesito que vuelvas nuevamente a tu estado normal, no
tu corazón de molcajete, sino a ese corazón de pollo, pero más centradito. Y qué bueno, le digo a mi pareja, a mi esposa, qué bueno que me está guiando y de vez en cuando escucha las conferencias. Ella comúnmente me dice, déjame la conferencia para yo escucharla en el día. Entonces ya se lo dejo y ella al rato que tiene viene y escucha. Eso es lo que quería comentarte, Mastiani. Gracias a los hermanitos Pasó por Kamati escuchar. Noinitzin. Sí, en efecto, el poder está en nosotros, hermanito. Y bueno, pues el que busca encuentra, ¿no? Decimos. Y también es válido pedirle a nuestros guardianes la protección, a los 9 señores de la noche, a los 13 señores del día. Ahora sí que, pues empoderarse, ¿no? Hace ratito el hermanito Jesús nos preguntaba, pues se integró muy apenas, sobre el Mashochponcayot, las manos, hermanito, los cinco deditos, estos los doblamos, estos los doblamos, y quedan estos tres, ¿de acuerdo? Y en esta parte es donde damos nuestra petición, hacemos que el día de hoy, por ejemplo, mañana, en la mañana, el día de hoy, Macuili Xochitl, escuchen, Macuili Xochitl, pueda sanar al hermanito Pedro, pueda sanar a los hermanitos, pueda yo sanar a todas aquellas personas que estén necesitando de mi ayuda y lo envío al universo. Hecho está, ¿no? Estos dedos, esta es nuestra mano izquierda, fuego, aire, nahual, tierra y agua. Nuestra mano derecha, fuego, aire, tonal, tierra y agua. ¿Sí? Entonces, en nuestras manos están representadas todas estas energías. Por eso, cuando unimos agua, fuego, nahual y tonal, que somos nosotros, con la esencia de nuestro hijillo, de nuestro aliento, lo enviamos. ¿Sí, hermanito? De esa manera. Entonces, por si puede, pues le pueden poner aquí, ¿no? Que es fuego, aire, mano izquierda, nahual, tierra y agua. Fuego, aire, tonal, la mano derecha, tierra y agua. La materia, lo tangible. Izquierda, lo intangible, lo espiritual, lo energético también. ¿Sí, hermanito? Entonces, ahorita usted no se preocupe tanto que, híjoles, que ya van avanzados, yo voy apenas iniciando. Poco a poquito, ya verá que va a ir acoplándose al ritmo de aprendizaje, pero la clave es practicarlo, hermanitos, practicarlo, hacerlo. De ahí proviene la sabiduría, de ahí se genera el Neltilistli, la verdad, que sería su verdad de ustedes, la verdad de todos, porque cuando es mi verdad, porque yo ya lo viví, ya lo experimenté, y a partir de eso, pues yo lo puedo hacer, ¿sí? Pero bueno, no les voy a platicar mucho. ¿Por qué no lo hacemos? Y ya compartimos nuestra experiencia, cómo nos va. Tampoco se desesperen, híjoles, que en mi primer intento. Este camino es de práctica y aprendizaje, y desaprender y aprender, ¿no? Muy bien, hermanitos. Hermanita Nauyacat, ¿la escuchamos? Sí, gracias, Sebastián, y perdón por otra vez alzar la mano, pero tengo una pregunta em, con relación a lo que dijo el hermanito Pedro, que dice que le salieron sus guardianes que lo defendieron. Pero ¿qué pasa? Porque he sabido de casos cuando hay respuesta del otro hermano con sus energías. O sea, hay como que un enfrentamiento entre ambas energías, porque eso también podemos
pasar ese caso, que nosotros nos defienden, pero el otro también se defiende. Ahí va a estar más complicado porque no sabemos qué va a pasar. Es que sí he sabido de algunos casos y esa es una. La otra, ahora en el temblor que acaba de pasar, pues a mí me agarró en un quinto piso. Estaba yo de vacaciones con mi familia y la verdad sí me asusté muchísimo porque se movió todo, o sea, yo pensé que ahí me quedaba ya, pero pues pedía las energías, pedía a todo lo que yo pudiera, inclusive yo soy o fui, ya no mucho católica, yo fui católica de la religión católica, pues pedí también a la religión católica, a las energías, pero pues no sé, en ese momento yo no me podía tranquilizar y estaba yo muy nerviosa por todo lo que estaba pasando, porque estaba yo en el centro, o sea, en el lugar donde casi, casi nació el temblor. En ese caso, ¿cómo podemos nosotros, no sé si hice bien en pedirle a mis energías o a mis guardianes incluso que nos protegieran, ¿no? De estos terribles hechos naturales, porque son naturales. No sé qué me pueda recomendar al respecto. Bueno, yo creo que es muy fácil, ya lo hemos visto. Cuando el otro también quiere atacar, que por eso les recomiendo que nos protejamos del diario, ¿no? Esa es la protección. Pues sí, hay una respuesta, como siempre, ¿no? Hay una respuesta. Claro que tampoco vamos a ir presumiendo, vean, yo esto, no. Se tiene que hacer cuando se tiene que hacer. Ahora, lo que usted dice es que estuvo el temblor bien fuerte y todo eso. Es que también depende de nosotros, ¿verdad? Por eso vamos a ir aprendiendo y desaprendiendo. Cuando decíamos, ¿qué vamos a vencer? A ver, ¿qué vamos a vencer? ¿Qué es qué es la de las tres cosas que debemos de vencer? Recuérdeme usted, ¿qué es lo que debemos de vencer? El En miedo, la todas las Desaprender, culpa, el situaciones. deseo. Ajá. ¿Cuál es? Miedo, Miedo, culpa culpa y o duda deseo. y el deseo, Y deseo. ¿no? Eso debemos de vencerlo y están incluidos en lo que dice la situación de la hermanita. Por eso yo les decía, si los ponemos en práctica, nos ayudará mucho y nos iluminará nuestro camino. Pero si nada más los tenemos ahí y no los aplicamos, va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Como yo les platicaba de mi situación hoy de la mañana, ahí estaba el deseo de sentirme importante, yo soy el que sabe. Dije, no, está bien. Lo único que hice es aceptar, no, no deseo hacer nada ahorita, solamente. No eres más ni eres menos que yo, ¿no? Nada más. Entonces, hermanita, ahí está, es la protección y es vencer eso. Porque si no los vencemos, podremos seguir un camino, un sendero, ya sea como lo llamemos, camino rojo, camino de la toltequidad, de la mexicanidad, del nahualismo. Si no los vencemos, nos seguirán dominando. Esa es la parte del Tezcatlipoca, esa es la parte del mitote, ¿no? De de eso que nosotros queremos salir, ¿no? ¿Sí, sí, hermanita? sí, Hay que sí te protegerse. imaginas, tengo que trabajar mucho esa parte porque yo viví el 85, el temblor del 85, entonces vi muchas cosas muy, pues ustedes saben cómo fue el temblor del 85, entonces todavía tengo este tipo de imágenes y todo,